Bueno, güey, toca falar de asturiano y educación, así que con la convidada que tenéis, arranca y yo ya aquí me quedo. Buenos días. Buenos días, Yedra. Buenos días, Laura. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Encantada de estar más acompañada, güey. Vamos a colocar bien la fañagüeta. O sea, Sí. la camiseta. Bueno, pues nada. Un día más entrando por la puerta grande. Así que vamos a dar. ¿Qué me puedes contar de tu educación en asturiano, Patri? Pues yo creo que tuve suerte porque en el mío colegio teníamos buenos profesores de asturiano, aunque después vino una mayor todavía. Cuando yo llegué al instituto marchó los que estaban y vino una que dio ya a mi hermano y que ya era mayor aún. Pero bueno, en el entrego tenemos buen asturiano. También falamos muchísimo na Mestau del día a día. Yo siempre digo que no sé ni falar bien castellano ni sé falar bien asturiano porque el mío día a día es el Amestado. Y bueno, yo en el instituto no pude estudiar asturiano hasta bachillerato porque escogí francés, que no sé nada de francés ahora mismo, la verdad, no me sirvió de mucho, pero escogílo para ir a París de viaje de estudios y también, bueno, interesábame una lengua nueva, pero bueno, tampoco funcionó demasiado. Y en el otro YAU tenemos aquí una profe, maestrina de asturiano. ¿Y qué nos puedes decir de cómo tan les aules y bueno, los proyectos estos que hay de escuelines y cómo se ha puesto, ¿no?, por asturiano? Bueno, a ver, lo primero, estoy nerviosísima. Yo estoy avezada a hablar con los niños, eso lo que queráis, pero así, con un micro delante. Y eso que este año tuvimos proyecto de radio en el cole y bueno, esto sí estoy avezada a verlo, pero a ser yo la que falo, no. Bueno, pues l'asturiano en los coles depende del centro, ¿vale? Y es una cosa very importante, depende de la predisposición del centro. También hay que tener en cuenta que en de consellería, pues bueno, parece que este año se quieren poner un poco les piles, pero está costando y tuvieron ahí varias cosines que no nos gustaron mucho, bueno, en tema de medias xornades, querían ponerles a completes, o sea, el personal, digamos, que no estamos muy respaldados, Yeah. pero sí que dentro de lo que lleva la vida del cole, que lo que creo que me estás entrugando, los maestros y los maestrinos y los maestrines estamos a full para que la cosa sea guapa de aprender, para que la cosa sea atractiva para los niños, y yo creo que estamos mejorando muchísimo la calidad del asturiano en sí. Todos los días nos pegamos con el tema para que mejoren y más que aprendan a falar muy bien, que también, y que lo valoren, que lo respeten y que no se pierda, porque al final ellos son el futuro del asturiano, entonces estamos a tope con ellos. Luego ya temes de plantillas y eso, está la cosa complicada, pero nosotros a tope con los niños. Una entreguina. ¿Seguís usando los libros de Coriu, Esguín y Tolina? Porque a mí me encantaban. Mira, los librinos de Pitín, de Sí. Tolina, que son de Nacho Fonseca, Sí. igual que Xentiquina, están en los coles. Sí. Están ahí. ¿Vale? Ya no se usen, los niños ya no los tienen. Bueno, dígolo yo de la mi experiencia en los coles que yo tuve, Ya no los usan al día a día de tener uno cada niño, pero es verdad que sí que están ahí en los armarios, entonces bueno, si tienes que hacer un ejercicio de algo, dices, ay, voy a mirar que yo sabía, porque la generación esta de maestros, como aprendimos con esos libros, tenemos una tiesta todavía. Son Entonces dices, muy chulos. pues había un ejercicio que me molaba mucho de la Xana o de esta apostrofación, entonces tires de eso, pero digamos que ya no se utilicen. Ahora hay unos muy guapos de Anaya también, que están súper curras, que son de Iris, y lo que pasa es que con la J nueva, pues nada, quedaron súper bellísimos. Pero... Ya, bueno, pero yo que los dibujos y todo... Sí, eran muy guapos. Y eran muy Sí. amenos para el aprendizaje de los guajes, Sí. y llamamente la atención. Yo tengo que tenerlos todavía por casa. Además partían cada uno una historia y un cancio de Xentiquina. Sí. Entonces del cancio de Xentiquina hacías toda la unidad Claro, después y era claro. muy vistoso, sí. Que eso va muy en línea con la ley nueva, ¿no? Que partamos de una cosa particular para luego expandir y que meter un desarrollen poquillo,
y que desarrollen un poco la idea. Y tú que fas una gran labor en redes sociales, ¿cómo ves el tema de la xente adulta con el asturiano y cómo ves sobre todo el de los pais? Ahí ya me metes en camisas de 11 bares. Bueno, sin comprometerte, comprometerme. pero sin miedo hay de todo, hay de todo. Yo sí que soy una persona hiperpositiva, entonces yo veo muy bien, porque lo que el rodio mío y es maravilloso. Claro. Las familias a tope y muy bien. Claro, hay los dos extremos, claro. En asturiano hay los dos extremos. Luego hay gente que por no saber a lo mejor tiene más miedo a ver si me lo vais a asturchalizar. O sea, tenemos ese... Pero en cuanto te conocen un poquillín y ven cómo funcionan las clases y tal, al revés. O sea, para mí está siendo muy guapa la experiencia de ver cómo la gente quiere aprender no tanto el asturiano, sino entender por qué el asturiano, ¿no? Hay muchas familias que a mí me escriben en el Teams, oye, apuntarelo, es que qué diferencia hay y tal. Y es muy agradable poder explicaros-lo de primera mano. Y agora mesmo, cuál lle la outra opción? Lle asturiano o... O cultura. O cultura. Ahora mesmo cultura, Okay. sí. Hubo unos años que non era nada, y era Sí. alternativa, que ya era facer los deberes, Sí. o ni eso. Sí, porque yo acuérdome que éramos na mi clase 16 personas y éramos 15 en asturiano y uno que iba a alternativa, que non facía nada, o sea, iba a la biblioteca a xugar col ordenador. Dende vai unos años, que non vos sé decir exactamente cuántos, implantóse la cultura asturiana como alternativa a la lingua, entonces, bueno, lle mellor que nada, está claro. Sí, no. Lo que pasa que con respecto a la asignatura, pues como que lle una competencia ya compites contra. Ya. Cuando debería de ser todo xunto, porque Sí. non se puede xebrar la cultura de la lingua. Total. Claro, Non totalmente. tiene sentido. La asignatura de cultura puede estar en castellán, pero yo es verdad que al final las palabras que tú utilicen están en Además, asturiano. cuando tú estudias una filología. Filología. Bueno, madre mía, entre filosofía, bueno, eso, filología. Estás estudiando la lengua y la sintaxis y todo esto, pero también estás estudiando la cultura, la historia, claro. Muchísimas cosas, porque Claro. una lengua sin cultura, sin historia, no llena. Exacto. Bueno, yo creo que esa asignatura responde un poco a ese miedo que hay por el asturiano en Asturias de la xente. Yo creo que un poco eso, como no entendemos muy bien de dónde sale el asturiano oficial y también tenemos miedo porque no sabemos falarlo, sobre todo xente que estudiamos en centros donde no se podía dar asturiano, entonces no estábamos acostumbrados. Yo creo que esa asignatura de cultura asturiana y un poco el descafeinamiento, bueno, sí, que den cosas de aquí, porque al final el asturiano yo muy patriótico, pero que no de la lengua porque yo no confío en ella o no creo en ella, no sé de dónde sale. Sí, yo siempre pienso también que hay mucho miedo, sobre todo eso, a la gente que no sabe, a decir, a ver si me van a imponer falalo así y yo no sé y tengo que ponerme a estudiarlo. Yo creo que hay un problema también entre la gente que fala asturiano, o sea, gente sobre todo mayor que fala y te asusta un poco por el tema de este asturiano reglado, Sí. porque dices, ye que no, ye que tengo 70 años y esto non era de esta manera y falo a sabiendes porque mi abuela lle asina, o sea, ella non falas mestao porque na Cuenca falase na mestao. Y dice, no, ye que hai cosas que guaje, por ejemplo, que tengas que escribirlo con una H aspirada, ella no lo ve. Entonces, yo siento que hay también mucho problema de la gente mayor que como que hay un poco reacia a apoyarlo de esta manera, porque ve como que las cosas de siempre Ya. Claro, sí, entendible, Patri. Sí, no, claro. Decir, Claro que es entendible. Yo es entendible que a la gente que lleva toda la vida de una manera que no quiera cambiar. Yo a tu abuela entiendo, lo que no entiendo es a la gente mozo que estudió, está formada y sabe un poco del mundo, no darse cuenta que al final hay un asturiano oficial, pero que no tienes por qué seguirlo, igual que yo no falo el castellán, que fala un gallego, que fala alguien de Valladolid o que fala alguien de Andalucía. Oye, más fácil, muchísimo más fácil, en plan, cuando aprendemos inglés, aprendemos el de Cambridge, ortográficas y el Sí, el estándar. El estándar. Claro. Y yo, mi mayor collacio, de Inglaterra y de Kent, fala un inglés diferente. Totalmente. O sea, de fecho, faigo y preguntes de, oye, ¿esto qué lle? Y dime, ¿qué cojones? O sea, no sé, son palabras que yo no uso en el mío día a día, son muy...
técnicas y no sé qué significa. Y yo creo que al final el español, el asturiano, y es lo mismo. O sea, no yo comento mucho a los niños eso, y hay una cosa en la que faigo mucho hincapié. El asturiano que aprendemos, porque sí que hay niños que falen los huelos en casa, porque es verdad que en Xixón, en las ciudades, no yo como en los cuenques y tal, que tenéis lo más natural... Pero hay niños que lo falan los huelos. Es que mi abuelo dice que no es así. Entonces digo, a ver, no es lo mismo lo que se fala, o sea, y como el castellano, igual. Claro. Lo que estamos falando en una sidrería o estamos falando en un entorno coloquial, tú si te pones a escribir un libro, evidentemente en castellano no vas a escribir como fales. No, pues el asturiano es lo mismo, no es lo mismo el asturiano de agora, que estamos falando el asturiano de andar por casa, digamos, Sí. que si te pones a escribir tienen que tener unas normas y tal correcto en gramática, en Claro. ortografía, y eso ya sabelo sin más, tampoco hay una cosa yoca que cueste, quiero decir, bien del latín. Sí, sí. No, Y lo que latín. ayuda después a aprender francés, por ejemplo. Italiano. Italiano. Que, Llegué- todo, Claro. y todo lo Y que yo tuve en Italia. No, pues, es que Es verdad. todo- Sí, todo- aprendí italiano. No hay un solo podcast, no hay un solo capítulo que no lleve a Italia, de verdad, por favor, no puedo No, más. pero es verdad porque los posesivos son igual en hay asturiano muchísimas que, cosas, sí. que en italiano. La mia ragazze o la mio neña, ¿sabes? Y es exactamente lo Yo mismo. siempre os digo a los niños, mira, en italiano ye testa, Sí. en francés ye teté. Sí, Nosotros decimos tiesta, y en castellano ye cabeza. claro, O sea, claro. ¿cuál ye el que está...? Bueno, entonces, bueno, son tonterías que os digo yo para No, pero engancharlos, sí. pero es verdad que luego te facilita muchísimo 3 lenguas. Hombre, es que todo lo que sea... Bueno, yo no sé porque yo al final soy profe de secundaria, pero por lo poco que llegué sobre el tema, los niños tienen un embudo, por así decirlo, con los idiomas que a partir de los 8 años ya peta. Y todo lo que sea adquirir nuevas lenguas va a aportar Isla de Dios hasta los 8 años. Entonces, coño, uy, perdón. Cachis. Si va a tener la opción de aprender una lengua nueva, es que aunque sea esperanto, pero dai la opción al tu fío y más Y si... también dicen que si, o sea, que los niños, o bueno, la gente bilingüe, es más fácil que aprenda yo lingües Claro. nuevas. Claro, Sí, sí, claro. sí. Las estructuras mentales que- están abiertas, claro. son plásticas, al final yo como el músculo, pero en el O sea, cerebro. tengo una de las Claro. mis collaces que lle gallega, claro, ya na su casa falábase gallego y en el cole aprendió castellán y ahora sabe falar también, aparte, inglés, portugués, francés e italiano. Claro. Y bueno, chapurrea palabras en asturiano porque lleva aquí viviendo ya casi 6 años y quiere aprender también alemán y tiene una capacidad Claro. maravillosa. O sea, Sí, sí. Está demostrado que el bilingüismo pues abre puertas, el de verdad, no el que tenemos ahora, Ya, bueno, de ir al cole a dar una asignatura en inglés que no nos aporta ni nos sirve nada, bajo mi punto de vista, desde la honestidad. Pero bueno, yo creo que... Vale. Yo creo que también estaría muy Podemos bien... tener otro programa para la semana que viene también. No, ¿sabes qué? Te voy a proponer, hombrecillo del asturiano, te voy a proponer una cosa que vi en Galicia que me pareció muy buena, que es que me da rabia porque no me acuerdo de la Misvaca. ¿Eh? ¿Qué? mis vacas. No. Una mocina que se llama Sara... Ay, no me acuerdo. Es una chica de pelo rizo moreno que hace mucho por el gallego. Bueno, No me acuerdo cómo se llama no la te chica. preocupes. Bueno, pues esa Ya te chica vendrá. lanzó una opción de galego para principiantes o algo así. Y entonces era que la xente se animara a falar por redes y en su vida social en un gallego... Creo que lle unha primavera en Instagram. Creo que se llama así, ¿no? No, Pues se llama Sara... Es que no me acuerdo de cómo hay, se apellido. hay una moza en Instagram Buscarémoslo. que se llama Unha Primavera que fai eso tamén. Pues, pero en Madrid. eh, Para xente de Madrid que quiera aprender gallego. No, pues esta es de Galicia 100%, además se presentó por el BNG, creo que era, o algo así. Y es galego para, es que no me acuerdo cómo era el término, pero bueno, para principiantes. Y animaba a la xente mozo de allí de Galicia a falar en galego como supieran, pero que empezaran y que se animaran. Y yo ahí sí que es verdad que tengo que decir que me parece que es algo que hace falta aquí. Sí. Porque parece que quien habla asturiano es porque está muy metido en el mundo del asturiano y el resto de gente también es muy reacia porque no se ve incluida. Entonces yo creo que estaría muy bien que se lanzase ese tipo de campañas para que la gente se animase. Falan asturianos a la lengua.